¿Y qué política tenía el sindicato? No, el sindicato, a ver, por política prácticamente se entienden muchas cosas, lógicas, ¿no? Y más en aquellos tiempos, bueno, porque claro, era la falta de libertades y tal. Si por salir ya en un comité de empresa eras ya detenido, claro, esto es lo que nos ocurría. Por lo tanto, es decir, ¿qué acciones políticas el sindicato en la empresa? Es que claro, el sindicato es que como acción política lo que pedíamos era libertad, lo que pedíamos era participación, lo que pedíamos era respeto para las condiciones de los trabajadores, lo que pedíamos era igualdad. Es decir, claro, esto también en aquellos tiempos pues estaba condenado porque formaba parte de hacer política, porque claro, es que no se podía hacer política. Entonces, en la medida en que se va recobrando la democracia y que se va recobrando la libertad, etcétera, pues los sindicatos al final terminan asumiendo aquel papel que tienen, evidentemente. Claro que comisiones somos un sindicato sociopolítico, y que lo mismo que nos preocupa la fábrica, nos preocupa nuestro barrio y nos preocupa todo el contorno o el entorno de donde vivimos. Pero evidentemente, más que política, es que lo que reivindicábamos era las ansias de vivir con la mayor dignidad posible como trabajadores. Los conflictos políticos que ocurrían fuera del ámbito de la empresa, es evidente que se trasladaban al interior de la empresa, pero se trasladaban desde un concepto pues, de información, mediante documentación o lo que llamábamos octavillas, de llamada a los trabajadores a hacer paros, etcétera, pues bien porque se producían detenciones, bien porque a veces se producían pues incluso muertes de la propia dictadura, etcétera, ¿no? Y se llevaban a cabo pues una serie de convocatorias o de movilizaciones internas dentro de la empresa en cuanto a solidarizarnos pues con cualquier acto que nosotros creíamos y entendíamos que como trabajadores estábamos comprometidos, ¿no? Y bueno, esto es lo poquito que se podía hacer, que bueno, que en aquellos tiempos era mucho.